bienvenida Carolina Dávila, ¿cómo estás? Hola chicos, muy buenas noches, tardes, noches, y quería agradecerles por el espacio, por la invitación y felicitarlos también por la radio. Contanos a qué te dedicas, así te vamos conociendo. Bueno, soy politóloga, recibida en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Estoy cursando actualmente la maestría en periodismo en la Universidad de San Andrés y además estoy acreditada en el Congreso de la Nación desde el año 2014, cubriendo tanto las comisiones como las sesiones tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Bueno, muy importante, ¿no? Tu trabajo y además, sobre todo, debes estar al tanto de todo lo que está pasando con las elecciones de este año, que ya estamos ahí nomás, a las puertas. Es la Sí. semana que viene, el próximo domingo. Y contame cómo se vive la expectativa dentro de lo que es el Congreso, cómo va siendo el panorama. Bueno, como es un año electoral, siempre se ve un menor rendimiento del Congreso de la Nación. De hecho hay menos sesiones en lo que va de este año, y les diría que en el año de la pandemia, del año 2020, el Congreso de la Nación se tuvo que hacer toda una readaptación por el tema de la tecnología, de sesionar de manera remota por primera vez en la historia de nuestro país y en muchos otros países también, y eso generó una nueva modernización dentro del Congreso. Hubo capacitaciones y demás, y lo que hay que destacar es la cantidad de sesiones que hubo durante la pandemia. Este año ya hubo una gran diferencia porque, bueno, si bien se sesiona de manera mixta en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores todavía no. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner acaba de, hace unos días, por decreto, prorrogar las sesiones remotas por 60 días más. Así que lo que se vive en la Cámara es, por ahora, poca actividad legislativa. Las comisiones sí continúan, pero lo que es sesiones no, y de hecho en la Cámara de Diputados venció el protocolo, por lo cual hay que renovarlo. Y esto lo que implica es que tanto el oficialismo como la oposición se pongan de acuerdo, y lo que plantea la oposición es que luego de las elecciones quieren sesionar 100% de manera presencial. Así que vamos a ver cómo continúa esto, si se da de esta manera o no se da de esta manera, pero esas son las expectativas que se tienen dentro del Congreso de la Nación. Y por supuesto también hay que recordar que se vota la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. Son 8 provincias las que votan a sus senadores, y esto se pone en juego una dinámica bastante particular, porque del lado del oficialismo, en el Senado es donde se pone mayor cantidad de bancas en juego, y en el lado de la oposición, sobre todo en el bloque mayoritario, uno de sus bloques, que es Juntos por el Cambio, pone la mayor cantidad de bancas en juego en la Cámara de Diputados. Así que hay toda una expectativa de cara a las elecciones generales, sobre todo, ¿no? Más allá de resolver las internas en las PASO, cómo va a quedar conformado el Congreso de la Nación, y también para el gobierno de Alberto Fernández en estos próximos 2 años de su gestión, ¿no? Si consigue o no los consensos necesarios y las mayorías. Bien, bueno, nos vamos rotando con las preguntas. Acá vamos a hacerte una a una, así que lo convoco a Francisco que te quiere preguntar lo siguiente. Bien, bueno. Caro, lo primero que te quería preguntar, es una Sí. pregunta quizás de protocolo, es, bueno, ¿cómo ves de cara a lo que son por lo menos las PASO ahora? En general, pero bueno, quizás centrándonos en las dos principales coaliciones, tanto el oficialismo como la oposición, ¿quién llega mejor para estas PASO? Con todos los distintos golpes, por ejemplo, la foto del cumpleaños en Olivos, alguna frase desafortunada de Vidal, quizás por el lado de Juntos por el Cambio. Sí, ¿Cómo lo analizas? se está jugando mucho con la desestabilización también, ¿no? Creo que ahí lo va a resaltar Carolina. Sí, te diría que ninguno. ¿Por Bien. qué? Porque primero que en estas elecciones lo que se pone en juego son internas, por lo menos ahora en las PASO. Por lo cual la sociedad tiende en estas elecciones antes de las generales a votar partidos minoritarios, porque lo que hacen es ayudarlo a pasar el umbral, ¿no? Y creo que se sienten hasta muchas veces más representados políticamente con sus propuestas electorales, que esto es lo que vemos poco, quizás dentro de los dos grandes coaliciones como el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, se tiran con el pasado y con el presente. Entonces por lo cual el electorado está bastante, se ve mucha apatía, ¿no? Y desconfianza y hasta te diría que una crisis de representación política, porque
es una campaña vacía de contenidos, de propuestas, y la verdad que la sociedad está transitando una crisis económica muy grande que ya venía de años anteriores, pero que se profundizó con la pandemia. Por lo cual creo que la sociedad quizás es muy probable que se tienda a otro tipo de votos, que se redistribuya y que no esté solamente basado en Juntos por el Cambio o en el Frente de Todos. Quizás eso sí se pueda ver en las elecciones generales, que es lo que se suele observar, ¿no? En cada elección, por lo menos en las últimas. Sí. Pero hay que destacar que en el año 2019 el Frente de Todos ganó por una amplia mayoría. No es que hubo una polarización que se puede visualizar. Quizás en la Cámara, sí, en la Cámara de Diputados, pero a nivel del Poder Ejecutivo Nacional, ahí no, porque no hubo balotaje. Entonces lo que quiso decir es que el electorado cambió su voto, ¿no? Porque recordemos que Macri gana en un balotaje, por lo cual esa elección fue mucho más competitiva que la última del 2019. Claro. Y esta elección de medio término lo que hace es poner en relevancia, por un lado, que la sociedad no conoce a sus candidatos, y por otro lado, en otro cierto rango etario, dicen son siempre los mismos, pero en distintos cargos. Y esto es lo que se juega hoy en día, ¿no? Por ejemplo, Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, candidata o precandidata a diputada nacional por Cava, o Santilli, vicejefe de gobierno porteño, y ahora precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo que esto es lo que a la sociedad no le cae muy bien. Creo que hay una falta de propuestas políticas, por lo cual hace poner en tela de juicio qué es lo que se está votando, y hay que ver sobre todo el voto en blanco, te diría, y el porcentaje de personas que vayan a votar, es decir, del electorado, ¿no? Si hay mucha gente que falte a votar, que no vaya porque no le interese, y quizás esto se vuelca en las elecciones generales, y el voto en blanco, que quizás es lo que representa el voto bronca. Así que yo hasta ahora tendría en cuenta esos dos factores cuando sucedan las PASO, ¿no? Veremos los resultados finales. Bien, Cami. Sí, yo te quería preguntar, Caro, bueno, primero, muchas gracias por venir, estamos todos muy entusiasmados, me parece. Te quería No, preguntar gracias a por ustedes. esa apatía que vos sentís que por ahí la gente tiene contra los partidos tradicionales, por así decirlo, y que bueno, en estas elecciones tenemos que ver cómo es el comportamiento del electorado en general. Pero yendo a la parte juventud, digamos, a la parte joven, nosotros antes estábamos hablando de que están tratando de incentivar a los jóvenes a que escuchen sus propuestas o los distintos opiniones que tienen sobre distintos temas, por ejemplo, la legalización de la marihuana, etcétera. Y lo que habíamos hablado es que se están empezando a utilizar nuevas redes sociales, por ejemplo, TikTok o Instagram. ¿Y cómo ves eso? ¿Cómo sentís vos desde tu punto de vista que los partidos tradicionales, por así decirlo, están tratando de apelar al electorado más juvenil? Bueno, por un lado hay dos fenómenos, los outsiders de la política, que en realidad, como Esper o Milei, que están queriendo estar fuera del sistema, pero necesitan estar dentro del sistema, y de hecho van a competir dentro del sistema. Me parece que la antipolítica en este caso va a tener un rol fundamental, pero en cuanto al rechazo, porque el electorado no está en este momento con todos los problemas sociales, económicos que está atravesando para escuchar ese tipo de discurso de odio, quizás de bronca hacia la política, ¿no? Porque si la política no da respuesta, el discurso antipolítica es muy, quizás hasta te diría grave, o pone en peligro, ¿no? Todo el sistema en general, por lo cual creo que ese es un detalle a tener en cuenta. Estos outsiders de la política que vienen a plantear cosas nuevas no terminan de resolver los problemas, y de hecho quizás hasta traigan mayores problemas por no saber cómo llevar adelante políticas públicas a través del Estado. Y por otro lado, creo que los partidos tradicionales que están hoy en coaliciones de gobierno o por el lado de la oposición, creo que le están errando en el discurso, pero no solamente en el discurso, sino en la forma de acercarse a los jóvenes a través de estas plataformas, porque que los jóvenes menores de 18 años utilicen TikTok no quiere decir que si uno ve un político en TikTok va a ir a votar ese político, ¿no? Creo que la agenda de los jóvenes pasa por partidos que están empezando a competir ahora en esta elección, que se ven nuevamente como hay Alternativa Ciudadana en Cava, después hay otro de los partidos también del Partido Autonomista, del Socialista Autonomista, que
que es en la provincia de Buenos Aires, o partidos verdes. Creo que la agenda de los jóvenes pasa por el feminismo, las disidencias, la cuestión ambiental, ¿no? La defensa del medio ambiente, y por la cuestión central que me parece que están atravesando los jóvenes, que es el desempleo. Creo que este es un tema fundamental que nadie está dando respuesta, no hay ni siquiera una sola propuesta ni una sola solución o proyectos que se vayan a concretar o, digamos, plataformas políticas que uno vea que se van a llevar a cabo en el Congreso de la Nación, ¿no? Creo que este es un gran problema de la política argentina porque hay jóvenes que la verdad que cada vez son más, algunos optan por irse, los que pueden irse, y los que nos quedamos la luchamos dentro del país, pero lo que quiero decir es que este es el problema, ¿no? ¿Qué se le da a los jóvenes, además de estar en TikTok o hacer chistes o hacer jugadas dentro de esas redes sociales, ¿no? Creo que por ahí se le prejuzga bastante al voto joven, decir, bueno, no saben lo que van a votar, hagamos esto, pero total vamos a cooptar su voto. No, yo creo que los jóvenes saben lo que quieren, todo, de hecho, todas las últimas manifestaciones, el voto, la legalización del aborto, todo viene de mano de los jóvenes, ¿no? Y también todas las manifestaciones que se dan a favor o, digamos, para pedir la ley de humedales, que me parece que es un tema central, que el Congreso lo tiene que tratar urgente, por todo lo que estamos viendo, los incendios en las distintas provincias, como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. Por eso creo que en este sentido tenemos dos contradicciones, ¿no? Por un lado, los outsiders que quieren resolver cosas sin tener en cuenta las políticas públicas, y por otro lado, como vos decías, los partidos tradicionales que están en esas plataformas, pero no quiere decir que ese electorado los vaya a votar. Bien, qué interesante aporte ese y qué análisis, ¿no? Porque yo siento que no le encontraron la vuelta a TikTok. ¿No tenés ese No. presentimiento? Porque está pensada con otra lógica, con otro propósito, y yo entiendo como verse seducido a meter la inserción de la política ahí, pero realmente no, con el mensaje que ellos transmitieron no lograron llegar, me parece a mí, ¿no? Más allá de los algoritmos y todo que hace que te posicionen fácil dentro de la plataforma y todo, siento como que también no tuvieron originalidad. Otra de las cosas, veo como que iban tomando ideas, se me viene lo de la santileta, ahora hace poquito, Sí, que tomaron la idea de la escaloneta de la selección argentina. exactamente. Entonces, no sé si realmente es una buena vía de comunicación. Es más, los políticos están armando un equipo de prensa y de comunicación específicamente para TikTok. Y vos no notás, Carolina, como que también están siendo medio forzados, quizás no están tan cómodos haciéndolo. Te diría que los que más se acercan a los jóvenes son los candidatos jóvenes. Creo que son los que más cerca están de la realidad de lo que están pasando de los jóvenes. Por eso es esa gran diferencia, ese abismo que se ve por parte de los partidos tradicionales respecto a las problemáticas juveniles. Ese es uno de los temas fundamentales a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuántos candidatos jóvenes hay? Quizás hasta menores de 30 o de menores de 40, te diría, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que estamos viendo que está sucediendo. Los candidatos jóvenes, que son representantes quizás de partidos mucho más chicos, son los que están más cerca de los jóvenes, porque realmente les llevan esas soluciones y pueden observar lo que está pasando. En cambio, los partidos tradicionales son personas que no necesariamente estudian lo que es el rango etario. ¿Por qué? Porque ellos creen que yendo a esas plataformas e imitándolos, y sobre todo subestimando el voto joven, creen que lo van a cooptar. Entonces, ahí está la problemática, y además hasta se da un proceso de ridiculización de los candidatos, ¿no? Porque los vemos haciendo cosas que los adolescentes no hacen, y de hecho te diría y me animaría a decir que quizás muchos tienen más conciencia que que los propios candidatos. Así que creo que esa es la falta que se está viendo en este momento de percepción, pero eso es por la diferencia que hay entre la realidad y de los candidatos y la realidad que está viviendo la gente y sobre todo los jóvenes, porque repito, el desempleo, la inflación, jóvenes que no consiguen trabajo, salarios por debajo de la línea de pobreza o de la canasta básica total, creo que ahí está la problemática y eso no lo está resolviendo nadie.
creo que lo que decís vos, Caro, también aplica no solamente para, bueno, toda la cuestión de TikTok, sino, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el spot de, no recuerdo exactamente el nombre, pero el candidato a concejal de Enfrente de Todos que hizo un spot, o sea, cantando como un trap. No sé O si lo vieron. bailando, sí, Sí, también está alemanes bailando, sí, sí hay, o Randazzo llamando a la madre por teléfono. también. La verdad que son campañas muy, muy vacías. Yo nunca vi, te diría, en los últimos años este tipo de campañas. Creo que, no sé si es algo inédito, pero el nivel de decadencia encima en términos generales se ve, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué proponen? ¿De un lado o del otro o los partidos que están en el medio? Por eso yo lo que creo ahora es que en las pasos se van a quizás a ir por otros partidos políticos, ¿no? Por lo menos para darles oportunidad, porque la representación dentro del Congreso tiene que ser a través de varios partidos políticos, no solamente de dos coaliciones, porque también fortalece a las instituciones y fortalece a la democracia. Así que ojalá que se le empiece a dar más espacio a otros partidos políticos y esta grieta política que estamos viendo en algún momento se va a terminar. Y lo que hay que replantearse es qué es lo que va a venir después de esta grieta, porque en algún momento no vamos a tener que elegir solamente entre Juntos por el Cambio o el Frente de Todos y que tenga mayoría uno u otro. Va a haber posicionamientos y creo que la clave de esta elección son las fuerzas políticas que salgan segundas y terceras en las provincias. Muy bien. Bien, y muy Y importante respecto, bueno, también. igual a lo que comenté. Sí, sí, Fran, continúa, no, sí, sí, No, es perdón. para hacer. Lo anterior fue un comentario. Quería hacer la pregunta ahora. No, que comentaba un poco con lo que comentaba Caro antes, que bueno, justamente esta subestimación de las juventudes en relación a, bueno, les hablamos de marihuana, les hablamos de sexo, quizás nos metemos en estas otras plataformas que ellos usan, y quizás la juventud quiere hablar, bueno, justamente de que le expliquen qué van a hacer con el desempleo, con la cuestión de las viviendas, con el ambientalismo. ¿Vos pensás que la pandemia, o sea, o cuánto influyó la pandemia en, en esto en esta cosa, bueno, como que, en este bajo nivel del debate público? O sea, ¿qué tan alejada está la política de la realidad actualmente y cuánto influyó la pandemia en esto? Sí, la pandemia puede ser uno de los factores porque, bueno, justamente mucha gente se quedó sin trabajo, el IFE la verdad que no alcanzó, no hubo otro ingreso, se ha hablado de un ingreso universal que está tratando el gobierno, que lo quieren llevar adelante, todavía no se aplicó eso, todavía quedan 2 años más por delante y estamos en pandemia y todavía no hemos salido de la pandemia y no sabemos cuándo vamos a salir, porque si bien se avanzó en el plan de vacunación, bajaron los casos, bajó la mortalidad, hay nuevas variantes, por lo cual esto es un desafío para todo el mundo, no solamente para la Argentina. Pero lo que tiene de particular Argentina es que es un país que ya no puede pedirle más dinero a ningún otro país porque estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual no podemos seguir realizando emisión monetaria, tenemos la inflación muy alta y la desocupación y la pobreza que no para. Entonces creo que la pandemia vino a demostrar lo frágil que es la Argentina, los problemas estructurales que tiene y la profundización, pero además también la falta de propuestas políticas para resolver esto y para salir de esto. Nosotros veíamos al principio de la pandemia el tema del consenso político, ¿no? Esto se vio mucho en el Congreso de la Nación, casi todos los proyectos de ley salían por unanimidad, y esto empezó a cambiar fines del 2020, principios del 2021. ¿Por qué? Porque la estrategia estaba centrada en las elecciones. Entonces nadie podía quedar pegado a nadie. Y esto sí se vio. Entonces, por lo cual creo que también la falta de consenso político ayudó a que no se puedan resolver estos problemas. Y sin duda que la pandemia es un tema principal y lo va a seguir siendo porque hay que ver cómo evoluciona la sociedad, cómo evoluciona a nivel mundial esta pandemia y qué va a hacer la Argentina en estos próximos 2 años. Bien, Carolina, te convoco acá una pregunta de parte de la audiencia que está Sí. interactuando acá en el chat y te están preguntando cuál crees vos que son la cantidad de jóvenes que les interesaría ir a votar y esa porción de chicos que les interesa realmente, ¿por cuál de todos los partidos crees que se inclinarían? Bueno, en esta elección les comento que va a haber 860.000 nuevos jóvenes inscriptos para poder votar en el padrón electoral.
lo que representa un 2,5 del electorado, no es poca cosa, y lo que sí veo es mucha apatía, no sé, primero por un lado, la falta de propuestas políticas, por eso insisto siempre en esto, y por otro lado, creo que los partidos más chicos es donde quizás van a tener votos de los jóvenes. Porque también hay que recordar que no solamente votan los jóvenes, sino que tendrían que ser convocados por los partidos políticos para que tengan representación en el Congreso de la Nación. ¿Qué mejor que haya una representación de jóvenes en esta institución tan central como el Poder Legislativo para que sean conscientes de estos problemas? Porque son ellos los que llevan la agenda al Congreso de la Nación. De hecho, hay muchos grupos de jóvenes que trabajan con ciertos candidatos y les dicen, bueno, necesitamos esto, son asesorados por jóvenes y tienen una agenda joven. Pero esto no se ve en la mayoría de los partidos políticos, por lo cual creo que los que vayan a votar, que no creo que sean tantos, por lo menos en las PASO, hay que ver las generales, creo que se van a abocar a partidos no tradicionales, a los partidos que estén más cerca de ellos, con agendas feministas, con agendas de género, con agendas de disidencia y también con agendas de medio ambiente. Así que creo que van a ir por ahí los jóvenes, por eso considero que de acá a 2 años también va a haber nuevos electores, ¿no? Jóvenes. Y creo que por eso la misma dinámica del tiempo, ¿no? Que vamos a transitar de acá a los próximos años, sí o sí va a haber un cambio. Sí, y sobre todo también hacer la distinción, ¿no? En saber de antemano qué principios defiende cada partido, hacia dónde, hacia qué rumbo va, porque yo siento como que también no se hace eso, ese trabajo de análisis, de entender qué es lo que promueve, qué es lo que se promueve para el país con este partido y qué se promueve con tal partido, con tal otro partido. Porque ustedes se dan cuenta de que ahí se necesita también hacer memoria, ¿no? Recordar, no olvidarse de todo lo que fue la historia de nuestro país, porque de esa forma también aprendemos de los errores. Y yo creo que los jóvenes tenemos que estar involucrados en eso, en entender el contexto histórico que tuvo que atravesar nuestro país y a partir de eso posicionarnos en un lugar donde seleccionemos qué tipo de proyecto queremos para nuestra querida Argentina, ¿no? De acá a los próximos años, en los próximos 15, 20 años, que sea como un proceso que se sostenga a lo largo del tiempo. Es muy difícil, ¿no? Por las vicisitudes que se presentan. Sí, y además creo que, perdón, agrego una cosita chiquita, que se quiere hacer creer que la juventud tiende hacia los partidos de la ultraderecha como Esper y Milei y que ellos tienen al electorado joven. Creo que esto es una falacia porque además lo que podemos ver son electorado tanto de Cava como de la provincia de Buenos Aires, pero no sabemos al resto de la Argentina. No podemos hacer un análisis tan recortado de la realidad y me parece que la gran cantidad de jóvenes no están ahí. Les puedo asegurar que no está ahí y lo que se intenta hacer es posicionar esto quizás en los medios de comunicación, ¿no? La juventud está con Milei y Espert o con Macri, y esto no es así realmente. Hay otra gran cantidad de jóvenes que está a la izquierda. Bien, Cami, cerramos entonces con vos con una última pregunta. ¿Cuál le queréis hacer? Primero quería agregar lo que decías vos, Lauti, que además que el trabajo que tiene que hacer la juventud, y en eso me incluyo, también tenemos que aceptar que los candidatos no hacen fácil que nosotros accedamos a sus propuestas o las distintas perspectivas de Argentina que tienen, porque me parece, y esto es un punto de vista mío, honestamente, que se están centrando mucho en la grieta, en pegarle al otro, y los jóvenes vemos eso. Entonces creo que también tenemos que hacer un llamado de acción para nosotros mismos, pero también para la gente más grande que dice que nos quiere representar. No sé qué ustedes opinan con eso. ¿Francisco? Sí, tiene... Bueno, Francisco, Caro, abrimos la mesa. Que responda Caro, que es la que sabe. No, ustedes también, chicos. Esto es colectivo. No, coincido totalmente y además hablamos de la subestimación, pero también hablamos de la falta de oportunidades que tienen los jóvenes en la política y esto es central. Lo hemos visto con el tema de la interrupción legal del embarazo. Lo hemos visto el desconocimiento que había en ese recinto sobre este tema, sobre esta problemática. Lo mismo con el colectivo LGBTQ y también con otros más, ¿no? Porque para todo necesitamos cupo.
recordemos también que las mujeres están fuera de la política. Necesitábamos una ley de cupo, y esta es la segunda elección que se implementa la ley de cupo en las listas, por lo cual esto no se cumplía antes. Teníamos un 30% de representación política, por lo cual tampoco favorece a la democracia, y no puede haber una democracia si no hay igualdad de género, por lo cual no solamente tienen que estar los jóvenes, sino también más representación de las mujeres dentro del Congreso de la Nación. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por haber venido a participar. Fue un gusto el haberte recibido acá en este espacio. Espero que hayas podido aprovechar para también contar. La verdad que fue súper completo y aportaste datos que nosotros, la verdad que no teníamos a mano. Y fue, ¿cómo lo sintieron Francisco y Camila? Me pareció excelente. Yo creo que te podemos volver a invitar para post paso y analizamos de cara a lo que va a ser noviembre, ¿no? Sí, por supuesto, va a ser un placer y les agradezco muchísimo también por estos espacios de intercambio, ¿no? Porque uno puede aportar una cosa y otro puede aportar otra, y creo que esto es lo que realmente enriquece a la democracia. Así que para mí es un placer estar acá, y obviamente que también será un placer estar en otra oportunidad. El placer es nuestro, Carolina.